Esta mañana me han asignado el tema la Ley 29090 y todas sus modificatorias. Entonces, como bien sabemos, la Ley 29090 enmarca dos aspectos principales: el tema de habilitaciones urbanas y el tema de declaratorias de fábrica. En ese sentido, he creído conveniente, además de esta diapositiva principal que se les ha repartido, complementar con temas como, por ejemplo, los procedimientos complementarios que se requieren, llámese independizaciones, acumulaciones. Y en el tema de fábrica, vamos a hacer en el desarrollo de los temas brevemente una descripción de lo que es declaratoria de fábrica, los procesos rápidos de regularización, cómo está la norma actual y cómo la 29090 desarrolla también propiamente la inscripción de declaratoria de fábrica, para poder así tener un entendimiento general de estos dos campos principales que trata la Ley 29090. Doy la bienvenida a los compañeros que recién están viniendo. Más bien, si los demás participantes que están un poquito atrás, si pudieran venirse más adelante para poder trabajar como un taller y poder preguntarnos, poder conocernos, para pasar de lo más agradable todo este día. Felicito a todos ustedes porque sé que muchos han dejado en casa a la familia, a los hijos, un día de descanso, pero han apostado para poder seguir preparándose. Los aspectos preliminares. Ustedes saben que a partir del 2007 que se promulga la ley, han suscitado varias modificaciones, varias daciones de normas, tanto como leyes y decretos supremos, y eso ha hecho posible que actualmente tengamos incluso también nuestro nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual también ya ha sido varias veces modificado. Cuando nosotros queremos hablar propiamente en tema de habilitaciones, nos imaginamos tener un predio rústico, ¿no? Un predio rústico que queremos transformarle y darle la calidad de urbano. O también podemos trabajar con los predios seriazos. En el actual reglamento de predios que nosotros tenemos en el registro de la SUNAR, dado que habían varias modificaciones de normas en conceptuar qué era un registro, un predio rústico, o cuando estamos en casos de predios rurales o cuando de terrenos seriazos, nuestro reglamento actual, que es la resolución 097-2013, ha determinado que entiende como predio rústico tanto al predio rural como al predio eriazo. Entonces, bajo esas dos denominaciones es que trabajamos al momento de instaurar las habilitaciones urbanas. ¿Y qué es una habilitación urbana? La habilitación urbana es una conversión, convertir lo rústico en urbano, darle dotar de todos esos equipamientos necesarios para que pueda funcionar como una urbanización, por ejemplo. Y dentro de esta habilitación urbana nosotros tenemos en este proceso el requerimiento de aportes, ¿no? Los aportes como una dación de los bienes que da el titular del predio para que estos puedan ser utilizados en beneficio de toda la comunidad. Es importante que nosotros partamos de una manera rápida pero sí clara en qué momento estamos hablando de bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Esto en razón a que ustedes, como bien saben, constantemente cuando realizan su trabajo de inspección o de asesoría, constantemente van a encontrarse con predios dentro de la urbanización asignados a usos o servicios públicos, los cuales no pueden ser ni transferidos ni embargados. En ese sentido, vamos a entender que todos estos bienes de dominio público son de dominio del Estado. El Estado, como una abstracción, sabemos que para poder actuar necesita materializarse en instituciones del Estado, sean ministerios y otras instituciones más. Entonces, es por ello que los bienes estatales pueden ser tanto bienes muebles como inmuebles, y pueden ser de dominio privado como de dominio público. Actualmente tenemos en la clasificación de bienes de dominio público dos
clases importantes. Una que esté destinado al uso público y la segunda que esté destinado a prestar un servicio público. Acá tenemos uso público y servicio público. Vamos a hacerlo con fotos para que lo podamos ver de una manera más gráfica. Dentro de los bienes destinados a uso público, por ejemplo, tenemos playas. En este punto hay brevemente que tratar lo siguiente. Ustedes saben que con toda el desarrollo inmobiliario que se ha dado paralelo a todas las playas, se ha suscitado mucha controversia con las normas de playas, con los espacios que se deben dejar para a partir de cuándo poder habilitar y las exigencias que se da a las habilitaciones urbanas que se dan en las playas, para los cuales, por ejemplo, entre algunos deberes del habilitador o propietario se le exige que deje una servidumbre de paso para que el ciudadano pueda tener acceso a la playa, ¿no? En el entendido que la playa es de goce de todos los nacionales. Otro bien de uso público tenemos las plazas de armas, todas las plazas de armas. ¿Por qué es importante nosotros tener un conocimiento de qué temas tratamos cuando son bienes de dominio público? Porque cuando se presentan los proyectos nosotros tenemos que conocer con mucha determinación cuál es el impacto que va a tener esa nueva habilitación con respecto a toda la trama urbana. Si ustedes se dan cuenta, en estos dibujos de acá, en Trujillo, por ejemplo, alrededor, todas estas casas tienen una estructura similar, ¿no es cierto? Tienen la característica de ser repujados o tallados en madera, lo cual nos lleva a la clasificación de que son bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, en la clasificación de monumentos históricos. Eso hace que cuando nosotros trabajemos con bienes integrantes del patrimonio cultural, nos sujetemos a normas especiales. Si, por ejemplo, queremos modificar una fábrica que se encuentre aquí en Pueblo Libre, cerca, y que esté dentro del radio que es declarado como monumento histórico, vamos a tener que trabajar de la mano con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y para ver y tramitar, por ejemplo, alguna modificación de declaratoria de fábrica, siempre tenemos que realizar las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Cultura. Tanto igual también para hacer regularizaciones de la declaratoria de fábrica o para sujetarnos a la Ley 29090. Acá otra plaza de armas, los parques. Actualmente también los parques tienen una normativa bastante compleja, pero se hace sencillo cuando tenemos la clasificación de dos parques principales. Los parques que se encuentran en la urbanización, por ejemplo el parque que uno tiene frente a casa, y el parque zonal. El parque que se encuentra en nuestra urbanización, la que siempre conocemos, estamos asignando esta área y esta pequeña de acá para parques. Entonces, si es que está dentro de la urbanización, el dominio, si bien es del Estado, materializado va a ser a nombre de la municipalidad, de la distrital. Pero si estamos hablando de parques zonales, por ejemplo el Parque Sinchirroca, el Capayupanqui y otros más muy conocidos, esos están administrados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y en ese sentido, para nosotros poder hacer todos los trámites de transformaciones, ¿no es cierto?, vamos a tener que pasar, si por ejemplo a la fecha esta área del parque ya no funciona como parque, sino necesita que se concretice el uso actual, que es para una posta de salud, se me ocurre, entonces, si este predio actualmente es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, existen ordenanzas donde dice que para desafectar lo que se tiene que hacer es emitir una ordenanza municipal. Uno emite la ordenanza municipal, pasa a nombre del Estado y el Estado va a poder a su vez asignar ya más adelante el MINSA, ¿no?, que sería el Ministerio de Salud
que va a hacer la labor concreta de el servicio de salud a la comunidad. Y es así como de conceptos tan pequeños nosotros vamos a ir viendo las variantes que tiene la norma y el impacto que tiene poder ir transformando esos bienes de dominio público cuando hablamos de temas de aportes reglamentarios. Distinto es el caso, por ejemplo, si por acá tenemos un área asignado al MINSA como aporte, ¿no?, para una posta, pero que a la fecha ya no funciona así, sino que siempre ha pertenecido en realidad o recién va a ser para el Ministerio de Educación. En todos los demás bienes que no sean de la calidad de parque, quien tiene la dirección de todos los bienes es la SBN. La SBN, en virtud de su ley 29151, administra y toma el derecho de los bienes del Estado. En esos casos, por ejemplo, para transformar ese predio, que es un aporte para el Ministerio de Salud, y darlo al Ministerio de Educación, el ASBN realiza también lo que le llaman, de acuerdo a su normativa, el Decreto Supremo 007-2008 Vivienda, la desafectación también. Ellos también realizan la desafectación de que ya no pertenece para el uso de salud y lo vuelve a convertir como un bien de dominio público y lo transforma a un aporte a favor del Ministerio de Educación. También la desafectación se entiende cuando un bien en una urbanización se transforma de bien de dominio público a bien de dominio privado. ¿Para qué? Para que el Estado lo pueda, ese predio, vender, lo pueda transformar, de repente habilitar y hacer más adelante programas de viviendas habitacionales. Entonces, las transformaciones que tiene el Estado y sobre los cuales la habilitación va a reposar tiene que ver mucho con la calidad del predio. Acá tenemos un parque zonal, por ejemplo, ¿no? El parque de animárboles. El tema de infraestructura vial. La infraestructura vial también es un bien de dominio público, ¿sí? El tema de vías. Pero también sabemos que interiormente en las urbanizaciones tenemos pistas, ¿verdad?, aceras, jirones, que conforman parte de la división y la estructura del equipamiento. No obstante ello, existen casos, por ejemplo, en los cuales, si bien en la partida registral ustedes, cuando evalúen el predio, figura como una urbanización o en todo caso como un predio rústico, ya se ve que toda una zona, de acuerdo a la zonificación, va a ser destinada a una vía. Vamos a suponer que este es un predio. Entonces, a veces ocurre que ya en la zonificación de toda ese distrito, se sabe que todo esto de acá va a impactar el proyecto, va a estar afectado a una vía, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta ahí, si bien en la partida de registro de predios toda esta propiedad está, por ejemplo, con un hectárea, 10.000 metros, técnicamente esta área de acá, vamos a hacer supuestos nada más, va a tener una extensión de 1.000 metros cuadrados. Entonces, en realidad solo 9.000 van a poder ser destinados a algún probable cambio. De repente quieren una urbanización o de repente el propietario desea todavía conservar su calidad de rústico y también hacer independizaciones como predio rústico, que también procede. Entonces, ¿a dónde iba el ejemplo? Que si ya tenemos aquí afectaciones de vía, actualmente en el registro sí se puede inscribir esa afectación de vía a futuro en ese predio. ¿Por qué? Porque si ya va a tener la calidad de vía, es mejor organizarse porque al final esta área, para que pueda ser ejecutada la vía, va a tener que ser expropiada mediante un procedimiento y mediante el pago del justiprecio, ¿no? Entonces, es así como
conformación de la ciudad y de las habilitaciones va a ir impactando en cada predio y va a ir transformando los derechos. Entonces, sí es importante que los profesionales especializados en realizar la conformación de los planos, de las memorias, también puedan ellos saber cuál va a ser el impacto que tiene estos cambios dadas por las zonificaciones. Las vías férreas, los bienes estatales que sirven de soporte. Aquí ya nos vamos al otro grupo, el grupo B, los que sirven de soporte para un servicio público. El Palacio de Gobierno, acá tenemos el local, esta es la Municipalidad de Los Olivos, ¿no? Entonces, es un bien de dominio público destinado a ser parte del soporte de servicio público para la comunidad. Casos de colegios estatales emblemáticos como el Colegio Guadalupe y otros también. Acá tenemos un parque propiamente en una urbanización. Un aporte, centros de salud, bueno, el INPE, las postas médicas. En estos casos del INPE, por ejemplo, y en casos de bienes del Estado, ya están trabajando tanto el área legal como el área profesional, sea ingenieros arquitectos, en realizar a nivel nacional el márgesis de los bienes que tiene el INPE para poder sanear todos sus predios. Y ya tenemos normativa especializada que ayuda a poder inscribir finalmente esas propiedades. Tenemos los museos, los puertos, aeropuertos. En temas, por ejemplo, de aeropuertos, de infraestructura de vías y de servicios de electricidad, actualmente, dado el desarrollo que está teniendo el país, se están otorgando lo que ustedes conocen como las concesiones para explotar servicios públicos. Y las concesiones para explotar servicios públicos, dentro de ellas, por ejemplo, tenemos las concesiones de aeropuertos. Los aeropuertos que actualmente existen, principalmente, ¿no?, los que recuerdo, Chiclayo, Iquitos, Puno, Lima, Cusco, estos han sido concesionados a una empresa y esa empresa brinda ese servicio, pero en las concesiones, como sabemos, son actos administrativos que el Estado otorga a particulares para que puedan desarrollarse. Los bienes de dominio público son inalienables, no se pueden transferir, son imprescriptibles, no pueden ser materia de prescripción. Nadie puede decir que por posesión ininterrumpida, pacífica, de más de 5 años o de 10 años, en el otro procedimiento pueda prescribir una parte de parque, pueda prescribir una parte de un jirón, pueda prescribir, qué sé yo, cualquier bien de dominio público. No puede ser materia de prescripción, pero sí puede ser materia de prescripción, según las últimas normativas, un bien de dominio privado del Estado. Tampoco puede ser embargables. Jamás un parque podría ser materia de un conflicto judicial que al Estado se le vaya a embargar por alguna deuda. Lo que es diferente es de hacer un proceso judicial de repente para pedir un mejor derecho de propiedad como privado sobre un parque, que es muy diferente, ¿no? Ahí es un tema ya de calificar los títulos de propiedad. Y los bienes de dominio privado del Estado, que eso sí pueden ser transferidos, pueden ser permutados, pueden darse en dación en pago. Y ahora, ¿cuáles son las normas principales aplicables para habilitaciones? El 9.7 del Código Civil es el código, nuestro código sustantivo, donde están todos los derechos sobre familia, sucesiones, sobre obligaciones, contratos, sobre derechos reales. Hay un artículo que miren cómo nos remite: la propiedad queda sujeta a zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión, y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. Por tanto, se necesita de normas especializadas que orienten y regulen estos aspectos de la propiedad. ¿Por qué partimos de ese artículo? Porque para entender el porqué de la dación de la 29090, de la 26878, de la 26002 y de todo el bagaje de normas que tenemos en el Perú sobre habilitación, ¿no?, nace desde, bueno, los anteriores códigos
a este de acá, el de 1924, el de 1852, y el actual, nos remiten a normas especiales. Es imposible pensar que en un código se va a poder regular todo sobre la habilitación. Entonces, por eso es que tenemos normativa especializada para estos casos. Ojo aquí, a ver. Tenemos que la ley está publicada fue publicada, pero dice que entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación de su reglamento. El reglamento recién se publicó el 27 de septiembre de 2008 y entró en vigencia el día siguiente de su publicación. Ustedes saben que cuando la ley se publica en el peruano y no se dice cuál es la vigencia, se entiende, según la Constitución, que está vigente desde el día siguiente. Salvo que en la norma se difiera la vigencia como se hizo con la ley 29090. Conclusión, la ley 29090 entró en vigencia el 28 de septiembre del 2008, con la dación del primer reglamento. Yo le he colocado en realidad primer reglamento, no es que vayan a encontrar como primer reglamento. Lo que sucede es que inicialmente se promulgó el Decreto Supremo 024-2008. Con la ley 29090 aquí está, quedaron derogadas estas, ¿se acuerdan? La ley de habilitaciones, la 26878, la 27135 y el título 2 de la ley 27157 que hablaba sobre los FUO. Cuando inicialmente se publicó la ley 27157 y se emitió el reglamento, vamos a hacer una borradita acá. A ver, la ley 27157 inicialmente tuvo su reglamento que fue el Decreto Supremo 008-2000 MTC, el cual está derogado. Luego tenemos el Decreto Supremo 035-2006 Vivienda. Dentro de estos dos existía para temas de declaratoria de fábrica un trámite que si ustedes lo han conocido, que eran los famosos formularios FUO. Entonces, a eso se refiere el título 2 de la ley 27157 y también el reglamento, ¿no? Que es la sección segunda. Entonces, si ustedes van actualmente al SPIC y emiten un duplicado de esa ley, lo imprimen, van a ver que dentro de esta ley está ya derogada ese capítulo. El segundo reglamento, que he denominado así, recientemente publicado, el Decreto Supremo 08-2013 Vivienda, publicado el 4 de mayo del 2013 y vigente desde el 5 de mayo del 2013. Este derogó el primer reglamento de la ley, Decreto Supremo 028. ¿Y por qué? Desde la dación de la ley del 2008 hasta el 2013 se dieron varias modificaciones a la ley 29090 de acuerdo a las necesidades que se fueron dando para de repente complementar, mejorar la ley. Es por ello que también el reglamento fue modificado y se dio este reglamento del Decreto Supremo. Esto es algo adicional a manera de un plus para que ustedes puedan de repente ir a la publicación. El Reglamento Nacional de Edificaciones recientemente se ha modificado. Tenemos el Decreto Supremo 011-2006 Vivienda, en el cual está, este de acá es en mérito al cual nace el Reglamento Nacional de Edificaciones y deroga el Reglamento Nacional de Construcciones que data del año 70. Imagínense, el 70 a 2013, cuánto ha evolucionado en el caso de los ingenieros, la tecnología, los instrumentos que utilizan, los materiales que utilizan, ahora es tan amplísimo todo, y este reglamento estuvo vigente desde el día siguiente de la publicación. El reglamento nacional, aquí vienen las modificaciones, este es uno nuevo, Decreto Supremo 05-2014 que fue publicado el 9 de mayo. ¿Sí? Aquí hay varios tipos de modificaciones, hay varios gráficos, nuevas alternativas para ustedes, pero de lo que pude extraer con relación al tema de habilitaciones, por ejemplo, es que ante el excesivo parque automotor se está colocando
la necesidad de que en las habilitaciones urbanas actuales se coloquen también ya ciclovías, ¿no? Con el tema del bienestar de salud, el tema de la contaminación, etc. Entonces, bicicleta como transporte saludable se incorpora a la norma técnica de obras especiales y complementarias para diseños, infraestructuras. Para caso de hoteles, hospedajes, también se ha mejorado varios aspectos. En el Decreto Supremo 06-2014 también, que modifica el reglamento de edificaciones, se modifica este título y normas técnicas justo así sobre hospedaje, recreación y deportes para los que se dedican a esas actividades en su trabajo, y también temas de confort térmico lumínico con eficiencia energética. Entonces todo eso está desarrollado, más o menos serán, casi como 30, 40 páginas del contenido de estas dos modificaciones. La ley 29090, adviertan aquí, miren cuántas veces ya se ha ido modificando. La ley 29476 del 2009 se ha modificado otra vez con una ley 29898 el 11 de julio, nuevamente se ha modificado, acá sí es 2 de julio del 2014, publicado el 2 de julio del 2013. A ver, el 12 de julio, esta es la última, miren, reciente, justo cuando me invitaron al curso, pasaron unos días y se publicó la ley. Así que dije, enhorabuena, vamos a tratar con los amigos del CIP. El 12 de julio del 2014 se ha publicado esta ley, 3230. Esa es una norma que es como un paquete donde se incorporan normas en el tema aduanero, tributario, tiene también que ver con temas de la minería artesanal, temas de tributación, temas de saneamiento de bienes del Estado, y tiene una gama de modificaciones. Dentro de todo ese grupo afecta en nuestros artículos de la ley 29090 se ha modificado el artículo 25 de la ley 29090. Entonces ha tocado también la ley de habilitaciones, esa la 25 sobre declaratoria de fábrica, y trata pues lógicamente sobre temas de saneamiento físico legal de predios, también en proyectos de inversión que facilitan ejecución y obras de infraestructura. Este es el tema que tiene que ver para temas de ingeniería en los artículos 36 al 55. ¿Sí? Ustedes desean revisarla, ahí está todas las normas incluidas. Y la modificatoria del reglamento. Miren, no obstante que el reglamento se publicó el 4 de mayo del 2013, el nuevo reglamento también ha tenido una última modificatoria. El mismo 3 de octubre, ¿no?, a unos meses de salir el Decreto Supremo 08, nuevamente se modifica. ¿Sí? Entonces, todas estas modificaciones, ¿a ustedes les han entregado un material de normas? No sé si se los han dado en PDF, no. A ustedes les han entregado, a ver, ahorita las diapositivas. Ya. Pero adicionalmente les van a entregar, desconozco si es en CD o impreso, ya la comisión académica va en el BEI de repente a darnos los datos. Ha enviado un link para bajar. Ya. Entonces ahí les hemos enviado la ley 29090 con todos los artículos modificados y con los anteriores, para que ustedes vean la evolución. 1. Se les ha también anexado el Decreto Supremo 08-2013, que es el reglamento que ya tiene la incorporación de esta modificación, que es la 02-2013. ¿Sí? También se les ha colocado la normativa de la Ley de Acondicionamiento Territorial, la normativa del reglamento de los revisores urbanos, también tienen ahí el reglamento de la Comisión Técnica y Administrativa, y tienen una norma que ha salido sobre los métodos de medidas y dimensiones para que ustedes ahí puedan trabajar en el área técnica que les corresponde. ¿Qué contiene la ley 29090 y su reglamento? Contiene la regulación jurídica de procedimientos administrativos. Esto es importante, a nivel nacional. No estamos ahorita estudiando solamente normativa para aplicarla en Lima, es para todo el Perú. Y obtención de licencias de habilitación.
Con el Reglamento Nacional de Construcciones del año 70, y de hecho ustedes han leído, inicialmente se acuerdan que quienes daban las autorizaciones era el antiguo Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Inicialmente no lo hacían las municipalidades. Entonces, tenemos acá un cambio normativo ya con la ley 26878, que ahora ya está derogada, y actualmente la ley 29090. Con todas las anteriores normas, de las cuales también estaba vigente ahí el Reglamento Nacional de Construcciones del año 70 y normas anteriores, ¿sí? Las habilitaciones urbanas tenían las 3 etapas que conocemos nosotros, ¿no? Los estudios preliminares, la aprobación de proyecto y la recepción de obra. En esos estudios preliminares sean, como su propio nombre lo implica, previos, lo que deseas elaborar. En el proyecto ya planteabas cómo iba a ser tu lotización, ¿no? Y bueno, y también los aportes. Y acá, bueno, la conformidad ya de que está ok la recepción, que se ejecutó las obras de agua, desagüe, electricidad, etc. A la fecha, este paso se ha omitido y solamente tenemos las 2 etapas. La etapa de proyecto y la etapa de recepción de obras. Los colegios profesionales van a instituir el tema de registros de profesionales. Los colegios profesionales, con el objeto de contribuir con las municipalidades para una efectiva supervisión de obras, llevarán el registro de profesionales acreditados como supervisores de obra, conforme al reglamento de verificaciones. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, todo este tema de verificación y de supervisión recientemente ha sido modificado con este Decreto Supremo 2013, ¿no? Entonces, si de repente por ahí no estamos actualizados y leemos el reglamento que nos dio el amigo o lo bajamos de internet y no tiene la actualización, porque acuérdense que cuando se emite en el peruano, esas normas que salen del peruano son inamovibles, o sea, salen impresas tal cual se publicó, ¿no es cierto? Pero ya las que se dan en el SPIC, que es el Sistema Peruano de Información Jurídica, ahí la bondad que tiene el SPIC, que son normas que justo le hemos proporcionado, esta de acá, el SPIC, que ustedes se pueden adscribir al Ministerio de Justicia, es que van procesando. Por ejemplo, si un artículo se modifica, ahora ustedes lo van a leer en su casa cuando lo vean. Por ejemplo, el artículo 15 se modifica, tiene 3 párrafos. Si se modifica este párrafo, le ponen un asterisquito y abajo le dicen modificado por tal y le colocan el nuevo texto. Si se derogó todo ese artículo, nuevamente acá abajo se repite artículo 15 y se da toda el contenido del artículo 15. Entonces ahí ustedes van a poder ir viendo cómo va evolucionando, en qué va cambiando la normativa. Ese tipo de norma es el que a ustedes se les ha proporcionado. Sistema Peruano de Información Jurídica. Sí, SPIG, así se pronuncia. Ese es el tipo de herramienta que ustedes deben manejar, porque si bien es cierto, no todos tenemos la oportunidad de leer el peruano diario, como si tenemos un deber nosotros los abogados de diario leer el peruano todos los días, salvo sábado y domingo, que ya el lunes en el trabajo nos dan lo de sábado, domingo y lunes. Ustedes en cualquier momento pueden acceder. Solamente hay un detalle, que a veces el SPIG está actualizado hasta un mes antes que ustedes lo impriman, pero es bastante, o sea, es bastante positivo, o sea, tiene casi todo. Entonces solamente tiene retraso un mes para temas de procesamiento, ¿no? Pero bueno, entonces hoy día se van a ir actualizados con lo último que queda. Hasta el día viernes puedo dar fe que no hay más modificaciones, ¿sí? Todas están estudiadas y verificadas. Las modalidades, ahora tenemos letras, ¿no? Antes solamente era una licencia de obra
pero ahora tenemos modalidades. Modalidad para la obtención de licencias de habilitación o de edificación, modalidad A, como aprobación automática, modalidad B, con firma de profesionales responsables, la modalidad C, aprobación con evaluación previa de proyectos por revisores urbanos o comisiones técnicas, y aprobaciones D con evaluación previa de comisión técnica. Gracias, señor. Gracias. Lo que dice responsable significa los que están a cargo de la obra. Sí, en la B es profesionales responsables. Puede ser también, claro, sí. Aprobación automática con firma de profesional. Los profesionales son ustedes, los ingenieros colegiados y hábiles, ¿no? Ya. Sí. La vigencia, licencia de habilitación y edificación. Vamos de la mano. Miren, a diferencia de la antigua norma que teníamos, la ley 26878, antes nuestras normativas estaban más dispersas, ¿no? Algunas normas te desarrollaban la base normativa de lo que era solo fábricas. Otras normas solamente era habilitación. En cambio, la 29090 engloba los dos. Te regulariza temas de habilitación, te detalla todas las obligaciones, características, y también te ve los temas de edificación. Por eso es que más adelante vamos a ver temas de declaratoria de fábrica también. Aquí está. Entonces tenemos 36 meses. La ley 29090 también recoge lo de la anterior ley 26878 y desarrolla los temas de licencia de habilitación. Lo que justo cuando se cortó tenemos acá, con la anterior ley, estudios preliminares, proyecto y recepción. Con la actual norma, lo que le conocemos como proyecto de habilitación urbana, municipalmente el lenguaje que utilizan es licencia. Licencia de habilitación urbana. Entonces, cuando hablemos de licencia, estamos en la etapa de proyecto. Simplemente ese es el lenguaje que tenemos que manejar con este tema. Sobre las habilitaciones urbanas, en la ley hablamos sobre habilitaciones con construcción simultánea, hablamos sobre modificaciones sustanciales al proyecto de habilitación, trata también sobre la aprobación de regularización de habilitación urbana ejecutada. Dicho sea de paso que hay dos etapas, como proyecto y como recepción, y lo novedoso, ¿no? Las habilitaciones urbanas de oficio. La ley 29090, en el tema de edificaciones, ¿no? Lo que es declaratorias de fábrica, construcciones, también tiene dos momentos: la licencia y la conformidad. La conformidad es la declaratoria. Habilitación urbana en el nuevo reglamento. Como dijimos, está publicado el 4 de mayo, vigente a partir del 5 de mayo del 2013 y modificado parcialmente el 4 de octubre. Sobre temas de habilitación tenemos procedimientos de esta ley, los procedimientos y la aplicación nacional, y a lo que íbamos, el silencio administrativo positivo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de poder tener casos de silencio administrativo positivo? A ver, por aquí uno, usted otro y el caballero. A ver, nárrenos usted por ahí alguna situación de silencio administrativo que le ha tocado. Entonces, los procedimientos que están sujetos son todos, salvo el procedimiento de habilitación urbana de oficio, el procedimiento de aprobación automática y de acuerdo a la ley 29060, por ejemplo, en temas de salud pública, en temas de interés nacional, de seguridad, en temas de medio ambiente, donde tengan impacto en temas de bien común, en temas de funciones públicas, en esos temas está efectuado la aplicación del silencio administrativo positivo. En todos los demás es posible. Acá les he colocado una pequeña sumilla sobre un concepto de silencio administrativo positivo, donde indica que el silencio administrativo positivo recae respecto de la obligación de la administración de emitir un acto administrativo que resuelva un interés. ¿Puede venir un momentito, por favor? Sí.
Este mecanismo opera aun cuando la administración haya efectuado actuaciones previas como observaciones al expediente presentado y dentro del procedimiento administrativo, pero sin que emita pronunciamiento al final. Entonces, tenemos siempre al momento que hagamos el trámite, siempre ver cuáles son los plazos que se determina para eso. Un momentito, por favor. Quería saber a qué horas va a haber, ¿ok? Ah, ya, para que usted me avise de 10 minutos antes. ¿Qué hora es ahorita? Ya. ¿Sí? Ya, me avisa. Gracias, ¿eh? Por eso justo estaba viendo la hora. Bien. Y entonces unos 10 minutitos más para que luego puedan salir al break, ¿sí? Siempre es importante un poco oxigenarnos y tomar algo de azúcar para que la glucosa nos ayude a estar despiertos. El silencio administrativo positivo entonces recae sobre esta obligación del administrado. Acá también tenemos este artículo 36, la anotación preventiva del proyecto de habilitación aprobado por silencio. Miren acá ese requisito, es lo resaltado. La anotación preventiva del proyecto aprobado por silencio bajo la modalidad C con evaluación técnica o modalidad D se presenta así: cargo del formulario único de habilitación urbana FU presentado ante la municipalidad. Quiere decir que cuando ustedes presentan el FU, a ver, vamos a ver acá, formulario único de habilitación urbana, en este lado de acá, en el lado superior derecho, ¿sí? Tenemos siempre acá el sello de recepción, la fecha, hora, minuto, ¿no? Y la entidad que nos está, la dirección especial, la sugerencia que nos está otorgando la recepción. Y acá dice, con el sello de su recepción, el número de expediente asignado, se requerirá la presentación de documentos complementarios a este si dicho formulario no contuviera toda la información. Los documentos técnicos B y C de este artículo se refieren a el plano de localización, ubicación, el plano de trazado y lotización y las memorias descriptivas. Y esto, miren, importante, el cargo de recepción de la declaración jurada del propietario en el sentido que ha operado. Este formato ya lo tienen en las municipalidades. Ustedes pidan el formato de declaración jurada para el silencio administrativo positivo. Y acá, en la parte del medio, en esa declaración, hay un espacio que diga el motivo del silencio. Ustedes ahí colocan para que se apruebe la licencia de obra sobre la cual no se ha pronunciado, ¿no? Entonces, le piden que se detalle todo. Ya a la fecha tenemos ya los documentos plenamente ya elaborados. Muy importante, en caso de discrepancia entre los datos consignados en la memoria descriptiva y el plano, prevalecerán los que aparecen en el plano. A fin de agilizar la inscripción, eso es muy importante para los que ya realicen este trámite final, se pide que se acompañe en soporte digital. A veces hay lotizaciones en la primera etapa que, por ejemplo, tienen 200, 400, 800 lotes. Entonces, a efectos de poder manejar con mayor rapidez las inscripciones, pueden presentar toda la memoria en este soporte. En temas de memoria y plano, ustedes saben que la actual normativa del reglamento de predios de la SUNAR propicia esas inscripciones. Entonces, cuando hay discrepancias de memorias, nos indican siempre basarnos en el plano. Pero no obstante eso, yo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a los amigos ingenieros que traten en lo posible que siempre su memoria coincida plenamente con su plano. Porque nosotros en el área registral, que somos abogados, es bastante tedioso, están inscribiendo con los planos, digitar el lado, el frente, el derecho, a tenerlo más sencillo y manejable con la memoria descriptiva, los cuales ustedes también acompañan en soporte. Entonces, si su memoria está bien redactada, eso va rápidamente a procesarse en el sistema de Word que tenemos para que se genere la independización de cada lote. Salvo que, como a la fecha también tenemos otro sistema informático que le denominamos SARP, que proviene de los antiguos predios que han sido antes previamente
lotizados vía COFOPRI tienen otro sistema, otra data diferente, pero en la generalidad de las urbanizaciones actuales sí tenemos la oportunidad de poder digitar. Entonces, un llamado a ustedes para que traten siempre de ser diligentes, muy cuidadosos con su trabajo al momento de confeccionar su memoria descriptiva. El silencio administrativo positivo ya en el área de recepción de obras, en la etapa, igual también el cargo del formulario FU, ¿no?, correspondiente a recepción, y los documentos técnicos a que se refiere el C y D del 40, que también son documentos planos y memoria. Y esto, el cargo de recepción de declaración jurada del propietario en el sentido que ha operado la municipalidad, presentada ante la municipalidad. O sea, esta declaración jurada es un formatito que la misma ley 29060 lo ha publicado. Y nosotros, ¿qué pedimos? Que en esta declaración jurada conste el sello de la municipalidad. En el tema de licencias tenemos la licencia, ya yéndonos al tema de derecho administrativo, tenemos aquí el Estado con sus 3 poderes. A ver. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, etc. Y por acá tenemos la estructura que se maneja la descentralización. Gobierno regional, gobierno local y el gobierno principal, ¿no? Entonces, dentro de estos supuestos es que, por ejemplo, el gobierno local, que en este caso son los municipios, dada el poder que le da el Estado, ¿no es cierto?, ellos emiten actos administrativos. Dentro de estos, aquí miren, encaja perfectamente lo que es el tema de licencias. Miren todo el programa, pero estamos aquí. Entonces, el acto administrativo emitido por la municipalidad autoriza ejecutar la obra de habilitación y edificación según la ley 29090. Nuevamente hacemos atingencia en el plazo y el tema de la prórroga por única vez, 12 meses. Para proyectos integrales por etapas o secciones tenemos 10 años. Casos de proyectos integrales o por etapas. A veces depende mucho del estilo, del método que quieran aplicar, de la necesidad, del proyecto que ustedes quieren instaurar sobre un predio, para poder definir si va a ser proyecto integral por etapas o simplemente una habilitación que termina los 36 meses. Los proyectos integrales por etapas o secciones. En esta que nos quedamos, que era por 10 años, ¿verdad? Esto es, dependiendo, como les dije, del interés, la necesidad de los predios. Hubo un caso aquí en un distrito, creo que es San Miguel, donde había justo casi en el medio, un costado, una zona arqueológica, y se quiso realizar habilitaciones urbanas por etapas. Lo que conocemos etapa 1, 2, 3 de las urbanizaciones, ¿no? No etapa del procedimiento. Entonces, tenemos aquí que inicialmente se hizo una primera etapa, otra segunda etapa, otra tercera. Entonces, ¿qué es aquí lo progresivo? Lo progresivo es que primero se presenta la licencia de obra sobre esta primera área, ¿no? Toda la habilitación de acá. Pasa la aprobación y luego continúa avanzando. Segunda etapa. Presenta la licencia. Y así, entonces todo este proceso puede durar 10 años, ¿no? Porque en forma progresiva, consecutiva, van terminándose. Aprovechando el gráfico en temas de
licencias o etapas, cuando se van a presentar las licencias y está implicando áreas donde hay zonas arqueológicas, aquí se pide siempre, claro, el CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Sí veo que en la ley 29090 lo indican, pero ¿qué hacemos si ya tenemos un predio que sí tiene zona arqueológica y justo está enclavado en el medio y todo eso de ahí es propiedad? Se entiende que esto es de dominio del Estado, entonces lo que se hace, creo, en forma más ordenada es inscribir en el registro de predios la declaración de bien integrante del patrimonio cultural de la nación bajo la naturaleza de zona arqueológica. Entonces, esa declaración, que es una resolución, sea del Ministerio de Educación cuando inicialmente tenía competencia y ahora el Ministerio de Cultura y antes el INC, se va a inscribir en el registro. Entonces, en esta partida vamos a tener así, la partida registral, vamos a tener en el rubro de gravámenes y cargas la inscripción de la declaración de bien integrante del patrimonio cultural, es larguísimo, de la nación. Entonces, teniendo ya la descripción del área, de los linderos y medidas perimétricas del área que ocupa, vamos a poder tener mucha facilidad para que cuando se haga el proyecto y llegue al área de catastro, entonces nuestra área de catastro, le llamamos así porque no, en realidad no es un catastro que exista, sino es una suma de bases gráficas de todos los predios, pero le llamamos área de catastro. Va a ser posible que cuando se presenten los planos, ¿no es cierto?, ya se sepa qué área no va a ser tocada por el proyecto. Y en el Perú incluso hay una habilitadora, una empresa española que cuando ha hecho habilitaciones así progresivas, ha tenido tanto cuidado y respeto por nuestro patrimonio que incluso aquí ha hecho un pequeño museo como un resumen, una historia para promover el cuidado del patrimonio, ¿no?, que se dan casos a la fecha. Después de esos 10 años, ¿hay prórroga o ya no? La norma no estipula ninguna prórroga. No ha dicho 12 meses más. No, hay una imprecisión. Sí. Los parámetros técnicos, los certificados de zonificación que ahora sí se están reglamentando. Cuando nos preguntamos qué tipo de urbanización, qué edificaciones puedo realizar, es cuando estamos en el supuesto de encontrarnos con predios de característica rústica, ¿no?, o en temas de predios seriazos. Entonces, queremos conocer, saber, para invertir, qué tipo de edificación y hasta dónde nos va a permitir la normativa urbanística, el entorno. Este 9.7 ya lo vimos, que es el sustento de donde nace la definición de zonificación. Y vamos a ver, ¿existe algún documento que me indique algo al respecto? Sí, ese certificado de zonificación y vías. El artículo 14 lo define como un documento previo que regula diseño y condiciones técnicas, ¿no?, todas esas condiciones que ustedes trabajan día a día para poder, aparte de la diapositiva que ustedes tienen en la ley 29090, yo he traído, para complementar la exposición y para hacerla más recreativa, he traído 4 juegos más de diapositivas que voy a complementar a los conceptos que desarrolla la ley. Yo lo voy a dejar acá en el colegio para que ellos le repliquen a los correos de ustedes, ¿ya? Pero como el desarrollo de la exposición no es esos temas, pero sí he creído conveniente trabajarlos para que ustedes ya se vayan con una idea general de lo que se aplica en esa ley adicionalmente. Entonces, hablamos de diseño y condiciones técnicas, por lo tanto es necesario recabarlo ante una entidad con anterioridad al trámite de licencia. Requisito que no es obligatorio para inscribir recepciones. Es recomendable para emprender una futura habilitación, sí, porque nos permite saber los lineamientos y saber sobre qué tipo de predio estamos trabajando. ¿Quién emite el certificado de zonificación y vías? Lo emite la municipalidad provincial. En el caso de Lima debe ser otorgado propiamente por la metropolitana, no el municipio de la distrital.
La Municipalidad Metropolitana, bueno, juega un papel importante en la emisión de los certificados de zonificación. ¿Cuál es el plazo para su emisión? De conformidad con el numeral tal, será emitido en un plazo máximo de 5 días hábiles a solicitud del administrado y previa tasa de pago de la tasa municipal. Al igual que la licencia de habilitación y de edificación, tiene una vigencia de 36 meses. ¿Y qué contiene el certificado? Que muchos de ustedes ya lo deben haber leído o deben haber tenido oportunidad de trabajar con ellos. Zonificaciones de acuerdo al plan integral de zonificación, afectación de vías que forma el plan vial, importante, uso de suelos permisibles y compatibles, ¿no? Si esos suelos vamos a poder dedicarlos a comercio, a vivienda, etc. Coeficiente máximo y mínimo de edificación, también el área del lote normativo, cuadro de aportes reglamentarios. Yo he leído de algunas municipalidades que emiten certificados de zonificación y a veces en estos rubros colocan no indica, coeficiente no indica y varios no indican, ¿no? Entonces, en realidad nosotros no podemos en el registro combinar a que ellos lo determinen. Simplemente si en su certificado llenan el espacio e indican de esa forma, nosotros ya no podemos exigirle algo adicional, pero sí le exigimos que tenga todos los datos que detalla la norma. También la calificación de bien cultural, también ahí sale ya en el certificado, y la fecha de emisión. Este creo que es la Huaca Llana, me parece. Es inscribible el certificado de zonificación. En este punto hay dos etapas. Una etapa que inicialmente no era inscribible el certificado, ¿no? Porque no se veía como una necesidad en las edificaciones y en las construcciones, pero el tema del desarrollo inmobiliario, el tema económico y el tema de publicidad registral ha hecho posible que actualmente ya se haya recogido en nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios el artículo 32. Y justo aquí que hablamos del reglamento de inscripción del registro de predios, un tema es la SBN, ¿sí? Que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿sí? Conocida como SBN, ¿no? Y otro tema diferente es hablar de la SUNAR, que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Igual, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Dentro de lo que es SUNAR, nosotros tenemos como superintendencia, bueno, tienen igual el superintendente adjunto, todo el directorio, etc., de normativas. Y dentro de la superintendencia tenemos en todo el Perú las zonas registrales. Las zonas registrales. Que ahora ya han sumado 14 zonas registrales a nivel de todo el Perú. Por ejemplo, en la zona registral, que ustedes lo van a ver en Romanos, número 9, C de Lima, ¿sí? Que es la de Lima, abarca las provincias de Lima. Tenemos la oficina de Huacho, Callao, Huaral, Barranca, ¿sí? Y dentro de ello, para todos los registros a nivel nacional, cuando ustedes realicen su trámite, tenemos un reglamento que le llamamos el TUO, Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. En esta norma se especifica cuánto demora un título para inscribir, cuáles son los casos de observaciones, cuáles son los tipos de tacha que tenemos actualmente, cómo hacer para apelar un título cuando usted esté en desacuerdo del vocal. Todos esos detalles se ven en el TUO.
¿no? Que tiene que ver propiamente con el procedimiento. Claro, es como un código de procedimiento. Sí, lo cual en realidad me parecería bastante positivo para los que realizan inscripciones constantemente en el registro, tener un taller de repente, todo lo que es procedimiento registral, ¿no? Para que ustedes como usuarios puedan saber qué derechos tienen y cómo pueden ingresar y poder realizar todo el trámite en su debido momento. Además del TUO, en cada zona registral y en cada provincia tenemos 4 registros importantes. Tenemos el registro de bienes muebles. En el registro de bienes muebles, ¿qué vamos a inscribir? Lo que comúnmente conocemos, los automóviles. También vemos temas de garantías mobiliarias. Lo que antes eran, no sé si ustedes han conocido, las antiguas prendas globales y flotantes, las industriales, las agrícolas, y ahora con la nueva normativa minera, los bienes muebles afectados se inscriben también como garantías mobiliarias, lo que comúnmente era la prenda, ¿no? Los muebles, los contratos mobiliarios. También ahora ahí se inscriben las aeronaves, las embarcaciones pesqueras, los buques. Todo esto antes era, estos aeronaves y embarcaciones pesqueras, para los amigos de ingeniería de pesquería, esto antes se inscribía en el registro de propiedad inmueble, pero ahora se ha modificado. Todo esto es bienes muebles. Tenemos también el registro de PJ, que le llamamos nosotros, el registro de personas jurídicas. Aquí ustedes inscriben a todas las empresas, a las asociaciones, a las cooperativas, a las asociaciones de propietarios, a las asociaciones de profesionales, las comunidades campesinas también se inscriben aquí. Y si quieres inscribir un poder, quieres inscribir tu divorcio, quieres inscribir tu unión de hecho, deseas inscribir... Unión civil, ¿no? Ah, unión civil todavía. La unión de hecho sí. Dice para motivarlos a que estén atentos. La unión civil todavía no. Estamos en proyecto. Pero sí, la unión de hecho ya está reconocida. La unión de hecho, y ahora la conviviente hereda como una esposa. Eso está reconocido. O el conviviente también le hereda a la conviviente. Entonces, en el registro de personas naturales, por ejemplo, si tenemos inhabilitación por tener una sentencia en el ámbito penal, ¿no? También esa inhabilitación de nuestros derechos civiles también está inscrita en el registro personal. Si nos declaran quebrados, en quiebra, ¿no? Por temas del derecho concursal, también se inscribe en el registro personal. Entonces, todos esos actos, poderes entre personas naturales, lo vemos acá. Y nuestro gran registro de predios, y el gran registro, entonces tenemos PJ, registro de personas naturales y inmuebles. ¿Y dónde vamos a inscribir el registro de predios? Lógicamente que cada registro tiene su reglamento, cada registro tiene su directiva. Hay reglamentos para escribir declaratorias de herederos o sucesiones intestadas, para testamentos, tenemos normativa. Queremos inscribir comunidades campesinas, recientemente hay una normativa muy bonita que habla cómo deben ser las comunidades, qué poderes deben tener, una directiva 343-2013, resolución. Y para predios entramos en este mundo. Gerencia de propiedad inmueble es la que la administra actualmente. Tenemos acá el registro comúnmente por todos, el registro de propiedad inmueble. Dentro del registro de propiedad inmueble, a la vez se divide en 3 principalmente. Un poco para que nos ubiquemos dónde inscribimos. Tenemos el registro de predios. Hoy día estamos trabajando todo lo que se inscribe en el registro de predios. Tenemos el registro de concesiones mineras, registro
minero, el registro de minería. Tenemos el registro de concesiones para explotar servicios públicos. Ahí están consideradas las concesiones eléctricas, las que se otorgan con energía eólica, biomasa, las infraestructura vial y también las áreas naturales protegidas también se inscriben ahí. Concesiones para explotar servicios públicos. Todas, ¿no? Dentro del registro de minería, para los que un poco desean... Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, del petróleo y del gas, ¿en cuál de los registros cae? Hidrocarburos. Sí. En el registro de personas jurídicas. Ahí está el registro de hidrocarburos. Sí. El registro de minería a la vez tiene el registro de concesiones mineras, el registro de sociedades legales y otro, el registro, escribo con la izquierda para no, y el registro de contratos joint venture, contratos en participación. Sí, ahí se escribe también el contrato joint venture. Entonces, miren la gama de derechos, y hoy día solamente estamos estudiando salud, el registro de predios aquí. Dentro del registro de predios tenemos el reglamento. El reglamento de inscripciones del registro de predios, que está reglamentado con una resolución, la 097-2013, ahí ustedes van a encontrar toda la normativa que tiene que ver con habilitaciones urbanas y declaratoria de FABI. Es la resolución 097-2013, pero que en una de las diapositivas también están apuntadas. Entonces, ¿perdón? De SUNAR. Sí, SUNAR SN, Superintendencia Nacional. Cada registro va teniendo su propio reglamento. Entonces, es amplísimo. Para ejemplo, estos son solamente todos los reglamentos que nosotros manejamos, pero son los principales. Y ese sistema de examen, ¿no? No, no es todos los reglamentos, o sea que es un poquitito. Es igualdad. Sí, así es. Entonces, cuando ingresen al mundo registral, van a siempre ver el certificado de zonificación y vías. Nosotros actualmente sí lo estamos anotando y se inscribe en el rubro de la partida. Ahora, cuando ustedes quieran evaluar, vamos a ver acá. Acá borré, luego vamos a ver concesiones. Aquí también vimos un tema de silencio administrativo positivo, una tarea. Bien. Una partida registral, que antes era todo a mano, ¿no? Por eso tenemos tomo y folios, luego pasó a fichas digitalizadas y ahora partida electrónica, el registrador coloca la huella y se digitaliza y se hace el asiento electrónico. Salud, por ahí tenemos estos rubros, el rubro A, B, C, D, E y F. En el rubro A de las partidas nosotros colocamos los antecedentes, de dónde viene un lotecito, de una urbanización grande, entonces se anota el antecedente dominial. En el rubro B es donde nosotros encajamos todo lo que tiene que ver con descripción del inmueble. Aquí se inscribe lo que hoy estamos estudiando, como son la declaratoria de fábrica, habilitaciones urbanas. ¿Qué más podemos escribir aquí? Acumulaciones de predios, independizaciones, numeraciones, jurisdicción del predio, nomenclatura, inmatriculación. Bueno, esto es cuando es por primera vez la partida. Dicho sea de paso, en temas de
numeración. Este miércoles 20 nos van a entrevistar en ¿qué canales? En TV Perú. Voy a estar ahí 10 minutos con temas muy sencillos pero interesantes para los televidentes sobre numeración, jurisdicción, nomenclatura y certificado. ¿Qué canalito? En TV. ¿Canal 7? Sí, todos los miércoles, solamente miércoles ustedes van a recibir entre 11 a 2 y media. No, del día. Sí, pero lo repiten creo en la noche. Ustedes pueden ahí, van a ver durante todo el año diversos temas registrales. Todos los compañeros que pertenecemos a la red de capacitadores de la SUNAR nos invitan para tratar, por ejemplo, temas de habilitaciones, declaratorias de fábrica, sucesiones íntegras. Son temas de todos los registros, vehículos, todo. Entonces, de repente ustedes, si pueden escuchar cualquier miércoles, están ahí varios registradores y personal de la SUNAR, ¿no? En forma libre como un tema de consultas, etc. Pero solo es 10 minutos. Bien, en el C1 inscribimos todos los títulos de dominio. Todos los títulos de dominio. Compras, ventas, permutas, daciones en pago, adjudicaciones, prescripciones, todo lo que tenga que ver con los estados, los fideicomisos también se inscriben ahí. En el rubro de las cargas y gravámenes. Para el tema de ingenieros, acá se ven temas, por ejemplo, de cargas técnicas, ¿no es cierto? Cargas técnicas, limitaciones a la propiedad. Cuando COFOPRI regulariza y titula propiedades, a veces están en unas zonas de riesgo o zonas donde no pueden construir más de 3, 5 pisos, o zonas donde ellos solamente deben dedicarlo a vivienda y nunca a comercio, o algunas restricciones también se colocan ahí, limitaciones o restricciones. Por ejemplo, la declaración de bien integrante del patrimonio cultural de la nación también se inscribe. Hipotecas, embargos, demandas, resoluciones de no innovar y todos los procesos judiciales en el rubro D. El rubro E sirve para cancelar. ¿Quieres levantar una hipoteca? Inscribes aquí. Y el rubro F es para todos los usos que no se inscriban acá. Si las personas se han divorciado, desean inscribir su divorcio en forma voluntaria, lo anotan acá, además de haberlo inscrito ya en el registro personal. Bien, entonces teniendo esta breve introducción, ¿una pregunta? Sí, amigo. ¿Perdón? No le entendí bien la pregunta, por favor, ¿me lo puede repetir? El juez. Por el verdadero comprador. Ah, ¿usted quiere que le hable sobre la inscripción de un verdadero comprador? El último registrado. La pregunta es, ¿quién es el verdadero comprador? ¿Cómo se hace el trámite o qué hay que hacer para poner como verdadero comprador? Ah, ya, para inscribirse como propietario en el registro. No, verdadero comprador. A ver. Es el caso de una persona te indica su nombre. Que ella fue la comprado si no es otra de la persona que ahora. Ah, eso es un tema de tracto sucesivo. En derecho registral ocurre, por ejemplo, vamos a hacer un caso simulado con los caballeros de acá. El señor es el primer propietario, está inscrito y es el que figura en el registro como titular registral, pero él ya ha vendido a todos los amigos años tras años y el último es el señor de acá y él no inscrito. Él lo que tiene que es hacer lo siguiente, llevar las escrituras públicas de todos. No me refiero. Yo lo compro, pero la plata no ha sido mía. Ah, eso es otro tema. Ya, declaración de verdadero propietario es. Es sencillo, en la notaría van, firman las partes y en la minuta se coloca declaración de verdadero propietario. Yo, Marlene Yajaruna, declaro que el predio que he adquirido es de propiedad de tal persona por cuanto el dinero era de ella. O de un banco. Sí, no, generalmente es así entre personas, o bueno, no de un banco, sino, o el préstamo que adquirió era de un banco, pero para adquirir en nombre de tercero. También se le llama ahí un tema jurídico que es mandato sin representación, o sea, actúo en nombre de, pero no tengo ningún poder, solamente fue una facultad que me dio un tercero.
Y sí se hace, declaración de verdadero propietario en la notaría mediante una minuta y luego la escritura y lo traen al registro. Sí, sí lo puede hacer. ¿Perdón? Ah, no, sí, el rubro es de cancelaciones. Aquí se inscriben los levantamientos de hipoteca, sí lo dije, pero lo dije rápido porque usted ya terminó de pagar el préstamo por el cual le hipotecaron su inmueble, se levanta la hipoteca. El embargo ya quedó todo saneado, cumplió con su deuda, se levanta el embargo. La carga técnica, el verificador responsable declara que ya se cumplió todos los temas de parámetros, etcétera, se levanta la carga técnica. ¿La D cuál es? La D es para gravámenes y cargas, embargos, todo. Y la F para otros actos que no están aquí. La falta de anotación preventiva del certificado de zonificación en calidad de documento previo no impide la inscripción, o sea, no es necesario inscribir no es obligatorio inscribir el certificado, pero para algunos sí les resulta necesario inscribir el certificado de zonificación. Ese sería el uso adecuado del término, ¿no? No es obligatorio, pero sí es necesario para los que requieran. A ver, ahí tenemos. Contenido del asiento de anotación. En el asiento se va a trasladar todo el certificado, lo trasladamos a la inscripción. Y el asiento de anotación preventiva caduca de pleno derecho al vencimiento del plazo. Este caduca de pleno derecho, cuando ustedes lo lean en cualquier normativa, quiere decir que no necesitas que un documento posterior declare que el certificado venció o que el documento o el derecho ya se extinguió. Simplemente a la lectura del asiento uno coloca vigencia 36 meses. Uno suma el tiempo y si ya venció, simplemente se da como inexistente ese asiento. Acá tenemos las determinaciones de zonificación y eso de acá, como se lo van a dar a ustedes, los vamos a pasar las resoluciones donde determinan en un inicio que sí era inscribible y luego en el segundo que ya no era inscribible. Zonificación no constituye un acto inscribible al 2006, pero cuando ya se da la normativa de la ley 29090 en el 2007 y se encuentra vigente desde el 2008, el tribunal mejora, el tribunal registral de la SUNAR, donde hay apelaciones, mejora e indica que sí es posible ya anotación preventiva de documentos previos como ese certificado de zonificación y vías. Entonces ya ha mejorado la calificación y sí inscribimos. Vamos entonces ahora a continuar con la diapositiva principal, que es de la ley 29090, habiendo terminado ya lo que es el certificado de zonificación. Bien, entonces está explicado el certificado de zonificación y vías. En el tema del certificado de parámetros es muy similar al certificado. Aquí lo otorga la municipalidad, la distrital. También tiene la misma vigencia, pero acá lo otorga la municipalidad distrital el certificado de parámetros. Este certificado es más utilizado en el trámite de regularización de declaratoria de fábrica con la ley 27157. También cuando uno quiere escribir su declaratoria de fábrica, como acto previo puede opcionalmente inscribir su certificado de parámetros. El formulario del documento, miren la diferencia. FU para habilitaciones urbanas y FUE para formulario único de edificaciones para declaratoria de fábrica. Entonces ahora hablamos de FUO y hablamos de FUE. FUO para habilitaciones urbanas y FUE formulario único de edificación. Salud. El Decreto Supremo regula todos los procedimientos administrativos de los procesos de habilitación de tierras para fines urbanos. Se rige por este Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo, cuya norma también se les ha entregado en los materiales que he enviado. Aquí están las etapas que yo les indicaba, proyecto o recepción. Cuando hablamos de proyecto, estamos hablando propiamente de licencia de habilitación urbana. Estos dos procesos son procesos especiales que
también lo recoge el Reglamento Nacional de Construcciones. Tenemos el de reurbanización como recomposición de la trama urbana. Reubicamos, aumentamos vías, demolemos edificaciones, acumulamos y dividimos lotes, ¿no? Y la construcción simultánea está no sujeto a aportes reglamentarios en temas de reurbanización. En Huaraz, por ejemplo, me comentaban los registradores, el área registral, que sí las municipalidades suelen realizar este tema de recomposición, porque como son ciudades que están ahora en expansión urbana, constantemente están creciendo hacia el campo, entonces están realizando varias labores sobre reubicación. Realizan el aumento de vías, modifican, ¿no?, las calles, y a veces están tocando predios también muchas veces de personas naturales, y ahí están viendo los temas de cómo indemnizar, realizar la expropiación correspondiente. En el tema del reajuste de suelos, parcelas rústicas en zonas de expansión urbana, acá le hablan de que requiere acumulación para aportes y obras de carácter provincial. Esto propiamente se ve en la necesidad ya de cada extensión urbana que esté cerca a esas áreas de aportes. En el tema de aportes reglamentarios tenemos la normativa técnica en el Reglamento Nacional. A ver, voy a sacar aquí un censo. ¿Cuántos tenemos, de hecho, el Reglamento ya Nacional de Edificaciones actualizado? Entiendo que Sencico lo vende, también lo vende Capeco, ¿sí? Desconozco, ¿sí? También, sí. Pero tengan cuidado de las últimas modificaciones, porque, por ejemplo, yo tengo uno de Sencico de hace 2 años y ya hay que agregarle las últimas modificaciones, ¿sí? Las habilitaciones para uso industrial, aportes ubicados en otro predio del que es materia de habilitación y ubicado dentro de la misma jurisdicción. Esto también ya lo hemos tratado en un evento también que hemos llevado acá sobre solamente habilitaciones urbanas, pero para hacerlo de repente más gráfico y entendamos el texto, cuando ustedes tengan una habilitación industrial, vamos a imaginar que toda la pizarra es el distrito, a ver usted, un distrito que le agrade. Surquillo. Surquillo, ya. Supongamos que es el distrito de Surquillo y nuestro amigo, ¿su nombre? Orlando. ¿Y usted? Walter. Ya, el señor Orlando y Walter. El señor Orlando y Walter son copropietarios. Copropietarios. ¿Son solteros o casados? No pensé de sacar. Bueno. No, es que legalmente tiene efectos diferentes si son solteros, si son viudos, si son divorciados, o si son convivientes. No ustedes dos, por separado. A ver, vamos a ver al señor Orlando y Walter. Ya, vamos a ver acá. El paso que nos sirve el ejemplo para un poco desarrollar temas de copropiedad. Señor, vamos a ponerle ingeniero. Muy bien. Ingeniero Orlando y Walter. Y con coro. Walter del Perú, ya. Los dos, con el afán de realizar, todo es hipotético, nada es cierto. Van a comprar 50% cada uno. Vamos a colocarles en este hipotético caso que son de estado civil soltero. En este ejemplo va a ser soltero para hacerlo más rápido. En la próxima ya le ponemos otros estados civiles. 50% son solteros, adquieren un predio y quieren juntos hacer fábrica. En uno van a hacer fábrica de calzados y más allá van a tener otro predio que lo van a disponer para una fábrica de calzados y otro que sería de curtiembre, ¿ya? La administración de cueros, que tiene relación. Están en una zona industrial
y aquí tienen su predio 1, un predio de 3.000 metros. Más allá, en el mismo Surquillo, adquieren otro predio, el predio 2 también, bajo la misma modalidad, 50-50, 50% cada uno de acciones y derechos, en el predio 2. Están dentro de un área donde se permite realizar habilitaciones de tipo industrial, y esa es la zonificación. Pero este predio es mayor, este predio tiene 10.000 metros. Entonces, como esta zona que permite ese tipo de zonificación, esto es un predio, está en un área rústica en expansión urbana. Entonces van a hacer su trámite de habilitación, pero ¿qué sucede? Cuando ellos hacen la primera habilitación aquí y quieren hacer una habilitación de lote único, que es pequeño, 3.000 metros, quieren hacer una habilitación de lote único y no les queda más espacio para aportes reglamentarios, ¿no es cierto? Tienen dos opciones: o redimen en dinero, o la normativa les da una opción, que pueden aportar en otro predio de los mismos copropietarios y que esté ubicado dentro de la el mismo distrito. Por eso es que ahí dice: habilitación para uso industrial, aportes ubicados en otro predio distinto del que es materia de habilitación, es otro distinto, y se va a inscribir como carga la aceptación de la municipalidad sobre la ubicación del aporte. Entonces, en la partida registral de este predio vamos a escribir la licencia. Pónganse que estamos en aprobación de proyecto. Inscribimos la licencia de habilitación más la carga, donde diga que la municipalidad acepta que este predio se habilite sin aportes en este predio, pero sí se va a dar el aporte con otro predio en otra partida. Y en esta partidita se hace, una notita donde diga que va a ser materia de aporte respecto de ese otro lote. Se hace un cruce, una correlación de datos. Y no hay mayor problema y los amigos ya no están endeudados en pagar algún monto, sino que saben que luego van a hacer el aporte ahí, ya está destinado. Continuamos. Están exonerados de aportes reglamentarios los proyectos de inversión pública, esta es nueva, asociaciones público-privadas o concesiones que se realicen para prestación de servicios públicos. Miren, el hecho de brindar servicios públicos en estos predios hace que la norma les exonere de los aportes reglamentarios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la exposición de motivos? En el entendido que si un área va a ser destinada para brindar un servicio público en beneficio de la comunidad, ya no está la necesidad de brindar otro servicio más como son de educación, seguridad, salud, porque esa habilitación tiene su naturaleza para un tipo de servicio. Entonces está en cierta forma teniendo una función especial en toda esa área urbana. Entonces por ello no se le pide que se den aportes. Esta clasificación ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya de repente lo han desarrollado, pero brevemente vale la pena repasar estos conceptos de residencial, uso comercial. ¿Por qué? Con el antiguo Reglamento Nacional de Construcciones, ustedes habrán visto definiciones que dicen lotizaciones semirrústicas. Yo no sé por qué utilizaban esa denominación, pero para la mentalidad del Reglamento Nacional de Construcciones de esa época, una lotización semirrústica estaba dentro del grupo de urbanizaciones. O esto cuando hablábamos de lotizaciones de tipo pecuario, para ese entonces era un tema de urbanizaciones. Entonces, para ese entonces era una forma de denominación. Con el Reglamento Nacional de Edificaciones actual, nosotros tenemos que ya denominarlo de esta forma, y esto en realidad es una tarea conjunta, no tanto del que presenta el proyecto como del administrado, como de la parte de administración del Estado,
a través de las distritales de darle una denominación correcta y darle la clasificación que le corresponde. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, en el distrito de San Bartolo hay unos predios que son extensiones grandes de matrices donde inicialmente se hizo una recepción antigua de una lotización. Pero como queda todavía mucha área por trabajar sin habilitación, ahí se ha realizado una mixtura de actos, ¿no? Y no sé por qué en forma incorrecta la distrital aceptó independizarlo ya como rústico. Vamos a ver acá. Ahora vamos a cambiar de ejemplo. Supongamos que la pizarra, todo el contorno de la pizarra es uno de los predios extensos en San Bartolo. Y tenemos que solo esta parte de acá tenía inscrita su lotización antigua, o sea, es una habilitación urbana antigua, ¿no es cierto?, con lotización por manzanas y lotes. Actualmente lo que nosotros hacemos es independizamos esto, le damos una partida y de ahí comenzamos a hacer el procedimiento. Pero antes, así como ustedes ven que existen departamentos, eso generalmente que hablan de departamentos de bajos, departamento de altos, y tienen su estacionamiento y tienen una zona común, pero no hay reglamento interno. Igual, antiguamente también nuestra técnica registral no estaba muy desarrollada, a diferencia de ahora, y tenía así un predio donde había inscripciones mixtas, lotización por un lado, con su habilitación urbana ya a esa época concluida, y tenía toda esta área como predio rústico. Un predio rústico, o sea, tienes que este predio es rústico una parte y está habilitado una parte. Si yo quiero independizar un lotecito de que es sencillo, presentas tu compra-venta y extraes y te dan tu partida. Pero ¿qué vamos a hacer acá? En el de predio rústico. Tocaría ahí hacer el procedimiento de independización de predio rústico, con otro tipo de formulario y otro tipo de requisito. Pero municipalmente se aprobaron resoluciones, no sé bajo qué supuesto, como creación de lote. O sea, como que creaban lotes, pónganse 89, 79, números así. Pero a la vez le decían que seguía manteniendo la calidad de predio rústico. Entonces, era en realidad una confusión de conceptos. Y en un primer momento el Tribunal Registral dijo, bueno, como es la municipalidad distrital y tiene competencia y responsabilidad funcional, aceptémosle que ellos presenten resoluciones donde lo tramitan como resolución de independización vía creación de lote y extraigamos este lote y lo vamos a independizar como lote, pero le vamos a decir que sigue siendo rústico, porque respecto de todo esto no ha habido habilitación urbana, lo cual es lógico. Pero allí, ¿cuál era la disquisición? El tema de el concepto de creación de lote, porque creación de lote implica ya habilitación urbana. Pero como la resolución no decía que había habilitación, decía es una creación de lote porque así lo denomina la municipalidad, porque va a extraerse un pedazo de terreno, pero va a tener la naturaleza de rústico. Pasaron unos años y se ha detectado que cuando esos predios se vendieron, hubo un acuerdo de consejo que al final no llegó a la Contraloría, que según la normativa indican que debe llegar a la Contraloría. Ahora, en instancia registral, nosotros no calificamos si el acuerdo de consejo de tal municipalidad ha ido a la Contraloría, no es nuestra competencia. Entonces, teníamos un acuerdo de consejo para venta de lotes que hagan las municipalidades de sus predios útiles. La norma te dice, necesitas acuerdo de consejo, luego lo realizan mediante subasta y finalmente la escritura. Entonces, muchos acuerdos de consejo
se han hecho en forma general para que se vendan los lotes de la municipalidad, pero no definían el lote. Ya en la subasta se individualizaba el lotecito que se ofrecía en venta, ¿no? Que se iba a subastar. A la fecha ha habido muchos problemas legales a raíz de ese acuerdo de consejo, entonces el tribunal con mayor cuidado ha cambiado ahora y ha mejorado su criterio. Actualmente ya no se va a aceptar ahora que diga creación de lote, porque se entiende que si habla de creación de lote, estaríamos hablando de una modificación de habilitación urbana de esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que ir ahora por la vía de independización de predio rústico en expansión urbana, con los formularios correspondientes. Entonces, esa es la figura que actualmente está procediendo. Les digo para que si por ahí tienen la oportunidad de ver algún trámite de creación de lote, esto necesariamente tienen que vincularlo con la habilitación. No obstante que en la resolución pueda decir que sigue siendo rústico, la denominación ya de lote como creación, ellos lo están implicando como urbano. Particularmente, yo he estado en el momento anterior, cuando era creación de lote. Entonces, en una partida tuve que colocar, dado que ya había ese criterio, colocar en letras negritas y grande predio rústico, ¿no? Bien detallado para que sepa que toda la normativa es sobre predio rústico. Y ya sobre ese predio, que son extensiones grandes, son 10.000 metros, son 3 hectáreas, o sea, son lotes gigantísimos, ¿no? No es un lote de 200 metros. Entonces, más adelante tengo la esperanza de que sobre esos que se llaman lotes, pero en realidad siguen siendo rústicos, se implante ya las recepciones de obra. Dentro de las residenciales, fíjense acá tenemos el de uso de viviendas urbanizaciones, que es el más común, las de uso de vivienda taller, las de uso de vivienda tipo club y las de construcción urbana especial. Y dentro del grupo de urbanizaciones, a su vez, las podemos clasificar en las convencionales o urbanizaciones propiamente dichas, la urbanización con venta garantizada, las urbanizaciones progresivas y las que tienen construcción simultánea. Y acá las que vale la pena resaltar por la implicancia que tienen son las que tienen venta garantizada y las de construcción simultánea. Habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones con venta garantizada son aquellas en las que la venta de lotes se realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de habilitación urbana. Este tipo de autorizaciones también puede darse en el caso de construcción simultánea. Las ventas garantizadas son muy comunes en las habilitaciones, entonces ahí lo que hay que tener en claro como un dato adicional para ustedes es de que una compra-venta de un lote que esté habilitado, ¿no es cierto?, y una compra-venta de una aprobación de habilitación que está en proyecto pero se está ejecutando, ambos tienen la misma calidad jurídica, o sea, ambos tienen los elementos esenciales, cuáles son comprador, vendedor, determinación del precio de venta y forma de su cancelación. Lo que le hace solamente una pequeña distinción es que en el caso de compra-venta garantizada necesita su recepción de obra para culminar todo el procedimiento de la formalización del predio, para que sea totalmente urbano. Ahora, ¿qué pasa si uno compra un lote y luego en la recepción de obras ya desaparece ese lote? O sea, compraste mediante compra-venta garantizada un lote, pero al momento de recepcionar la obra, el proyecto varió, ¿no? En esos casos se tiene que contar con la autorización del comprador de ese lote y tienen que negociar cómo indemnizar o reubicar, si antes era un lote en esta área y luego van a cambiarlo para otro uso, de repente para un aporte o simplemente van a darle mayor área para unas vías, van a tener que reubicar para que en la recepción esa compra-venta pueda tener un respaldo legal y no quede desprotegido ese comprador, pero siempre que se cuente con el consentimiento del que compró mediante compra-venta garantizada. Las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones progresivas, acá
tenemos cuidado en que solamente se difiere para el final, para el posterior, la ejecución de calzadas y aceras, pero se ha cumplido con las obras mínimas y por eso se le da la recepción de obras. Por eso se le llama de urbanización progresiva, porque va a continuar culminando esa parte solamente de calzadas y aceras. En ese caso ya se aprueba Sí. por etapas. Se da la recepción de obras y solamente en la resolución indica que está pendiente la construcción de las calzadas y aceras, pero bajo esa condición se le da la recepción. Son excepcionales, o sea, no es que todas van a hacer, se supone que al momento de recepcionar ya las obras están concluidas, pistas, veredas, ¿no? Agua, desagüe, pero las obras que quedan solamente se difiere para después las calzadas y aceras. Sí. Solo recepciona agua, desagüe y luz. Sí, queda solamente hacer así. Las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones con construcción simultánea son aquellas en las cuales la edificación de vivienda se realiza de manera simultánea. Estos son casos en realidad bastante comunes, por ejemplo, en urbanizaciones de la época del expresidente Belaúnde, ¿no es cierto? Ya tenías tu área habilitada y se entregaba con esos sorteos que se daban a los profesores, a los policías y servidores del Estado mediante concurso, sorteo, y ya se le entregaban los módulos básicos. Ese es un ejemplo claro por el de urbanizaciones con construcción simultánea. O en el caso actual, por ejemplo, las urbanizadoras que están en el cono norte, Centenario, Los Portales, ellos ya incluso constituyen un tema de como condominio y les dan una declaratoria básica. Esas son de tipo de edificación de vivienda que a la vez que van haciendo la pavimentación, los servicios, ¿no? Desagüe, alcantarillado, hasta ahora también temas de gas y actualmente, y van acompañándolo también de la construcción de la fábrica, lo cual es opcional de acuerdo al proyecto que está presentando la habilitadora. Tipo de Villa Cruz. He visto una construcción de pozos que sale en la televisión, que algunos tenían problema, creo, van con esos antiguos que se llamaban aguateros, ¿no? Entregar cisternas también. Sí, ahí desconozco cómo ellos están proveyendo de agua, o si lo van a, al finalmente hacerlo directamente de Sedapal, o ellos están autogenerando. ¿Cómo queda la conformidad de obra? A ver, en ese tema yo estimo que al momento de que han verificado el tema de factibilidad de servicios, ¿no? Han tenido que evaluar que el servicio indispensable, que es de agua, ha tenido que estar ya acreditado, sea de una forma de parte de ellos o a través de una institución. No sé al final cómo ha quedado. Claro, porque incluso para poder realizar todo el trámite, en la ley 29090 es clarísima, te pide un certificado de factibilidad de servicios. Casualmente, incluso este certificado de factibilidad de servicios se puede inscribir ahora en el registro, en el entendido que quien va a adquirir ese predio sabe que el agua, la electricidad y el gas están garantizados de que va a llegar efectivamente al predio. Lo que no ocurrió a lo mejor en este caso, ¿no? De que no se ha publicitado adecuadamente y no sé bajo qué parámetros le han podido dar recepción, no sé si está en recepción o en aprobación. A lo mejor puede ser también de que sí todavía está en aprobación de proyectos y no se haya culminado el tema del servicio de Sedapal, es otra alternativa, ¿no? Entonces la factibilidad está, pero creo que ahí el tema iba porque no habían cumplido propiamente con la instalación o el servicio. En realidad ahí hay que ver el tema con mucho cuidado, ¿no? Si es que inicialmente la provisión de servicio de agua o de electricidad también es autogenerado, ¿cómo va a ser el tema del servicio de los pagos, de la calidad claro, del agua, la salubridad y todo, ¿no? De un lado están las urbanizaciones clásicas, ¿no es cierto?, donde ya los puntos de conexión, por así decirlo, son más fáciles y es más óptimo coger y el toque se instale. Pero ¿qué hacemos con aquellas áreas que están más alejadas, donde Sedapal, y lamentablemente pues es un ente que monopoliza, ¿no es cierto? No tenemos otra área donde podemos decir provéanos de agua, sino sería de repente más factible. Lo difiere, como dice el ingeniero,
5, 2, 3, bueno, los años que indique. Entonces, me parece en todo caso, si son medios alternativos para que ya esa área en expansión urbana pueda desarrollarse y evitar sobre todo, ¿saben qué? La informalidad.